Capítulo 1. La trampa invisible. Martina tenía 35 años y sentía que su vida estaba atrapada en un ciclo interminable. Cada mañana despertaba con una sensación de pesadez en la mente, como si hubiera olvidado cómo avanzar. Su trabajo, que en algún momento le había parecido apasionante, ahora le generaba estrés y dudas constantes. Cada proyecto parecía imposible, cada correo electrónico le provocaba tensión, y cada decisión que debía tomar se sentía como una montaña insuperable. Pero lo más agotador no eran los desafíos externos, sino la voz constante dentro de su cabeza. Esa voz susurraba que no era suficiente, que sus esfuerzos nunca serían suficientes, que siempre cometería errores. A veces era un murmullo sutil, otras un grito que la paralizaba. Le decía, no lo lograrás, mejor ni lo intentes. ¿Quién crees que eres para pensar que puedes? Durante años, Martina había intentado ignorar esa voz. Pensaba que si trabajaba más, si se esforzaba más, desaparecería. Pero nada cambiaba. Cada logro se sentía insuficiente. Cada paso adelante venía acompañado de una sensación de fracaso inminente. Su mente había construido una trampa invisible que la mantenía estancada, y ella ni siquiera se daba cuenta de hasta qué punto estaba atrapada. Incluso fuera del trabajo, esa voz la seguía. Cuando quería hacer ejercicio, aparecía un pensamiento que le decía que no tenía fuerza de voluntad. Cuando intentaba aprender algo nuevo, su mente le recordaba todos los fracasos anteriores. Incluso en la relación con sus amigos y familiares, se cuestionaba constantemente: ¿estaré diciendo algo incorrecto? ¿Me juzgarán si cometo un error? Esa autocrítica constante comenzó a afectar su bienestar físico. Martina notaba tensión en el cuello, dolor de cabeza, dificultad para dormir. Su energía se agotaba y cada día le costaba más sentirse motivada. Lo peor era que no podía señalar un culpable externo. Todo estaba dentro de su mente, en esos pensamientos negativos que parecían tener vida propia. Era como luchar contra una sombra que se movía con ella a todas partes. Un domingo por la tarde, después de un día particularmente difícil, Martina se sentó en el sofá y miró su reflejo en la ventana. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban cansados, su expresión apagada y su postura rígida. Por primera vez, se dio cuenta de que llevaba años autosaboteándose sin darse cuenta. Cada vez que pensaba en avanzar, en arriesgarse o en perseguir un sueño, algo dentro de ella misma lo bloqueaba. Y la peor parte era que ni siquiera sabía cómo detenerlo. Sintió una mezcla de miedo y tristeza. Tenía ideas, talentos y deseos que siempre quedaban en el tal vez algún día. Su vida estaba llena de promesas incumplidas y oportunidades perdidas, no por falta de capacidad, sino por la voz interna que la convencía de que no era suficiente. Esa voz había construido barreras invisibles que la mantenían atrapada, y ella había pasado años tratando de atravesarlas sola. Esa noche, antes de dormir, Martina tomó una decisión. Si quería cambiar su vida, necesitaba enfrentar esa voz, observarla y aprender a transformarla. No podía seguir permitiendo que los pensamientos negativos decidieran por ella. Entendió que la primera batalla no sería contra el mundo exterior, sino contra las creencias limitantes que llevaba dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño destello de esperanza. Ese destello le decía que no estaba condenada a vivir atrapada, que existía la posibilidad de liberarse de esa trampa invisible. Y aunque todavía no sabía cómo hacerlo, estaba dispuesta a intentarlo. Así comenzó el viaje de Martina, un viaje hacia la comprensión de sus propios pensamientos, hacia la identificación de sus patrones de autosabotaje y hacia el descubrimiento de que dentro de su mente había también una fuerza capaz de cambiar su vida. Ese sería el primer paso para recuperar su confianza, su paz y la libertad de vivir sin la sombra constante de la autocrítica. Capítulo 2. Reconocer al saboteador. Al despertar la mañana siguiente, Martina se sintió más consciente de su voz interna que nunca. Cada pensamiento negativo, cada crítica silenciosa, parecía resonar con más fuerza, pero ahora no la paralizaba por completo. Había algo diferente, la claridad de que no estaba sola en esa lucha y que esos pensamientos podían ser comprendidos, observados y transformados. Decidió buscar información sobre la mente y el autosabotaje. Leyó libros de psicología,
artículos sobre creencias limitantes y testimonios de personas que habían aprendido a gestionar sus pensamientos negativos. Descubrió que la mente humana funciona a través de patrones aprendidos y que muchos de ellos nacen en la infancia, moldeados por experiencias, mensajes familiares y expectativas externas. Comprendió que sus críticas internas no eran reflejo de su valor real, sino creencias que había absorbido con los años sin cuestionarlas. Martina comenzó un ejercicio simple pero revelador. Cada vez que surgía un pensamiento negativo, lo escribía en un cuaderno. Si escuchaba "no eres suficiente", lo anotaba. Si pensaba "nunca lograrás esto", también. Al principio parecía una tarea trivial, pero pronto descubrió algo sorprendente. Ver sus pensamientos por escrito los hacía menos poderosos. Al observarlos desde fuera, podía separarse de ellos y darse cuenta de que no eran hechos inmutables, sino interpretaciones automáticas que su mente había aprendido a repetir. Mientras escribía, notaba un patrón. Muchos de sus pensamientos negativos surgían cuando se comparaba con otros, cuando proyectaba miedo al fracaso o cuando se anticipaba a posibles críticas. Se dio cuenta de que la voz interna no surgía al azar, siempre tenía un disparador. Esto le dio una sensación de control que no había sentido en años. Si podía identificar el disparador, podía interrumpir la reacción automática y elegir una respuesta más consciente. Martina también descubrió la importancia de observar sus emociones sin juzgarlas. En lugar de decirse "no debería sentirme así", comenzó a preguntarse, ¿qué me está diciendo esta emoción que necesito escuchar de mí misma? Esta práctica, aunque sencilla, le permitió entender que la ansiedad, la culpa y la duda eran señales de que estaba descuidando alguna necesidad o valor interno. Su mente no estaba atacándola, sino pidiéndole atención. Al cabo de unos días, comenzó a notar cambios sutiles. Cuando aparecía un pensamiento negativo, podía detenerse y reconocerlo sin reaccionar inmediatamente. Podía decirse a sí misma, «Ah, ahí está la voz del autosabotaje. Gracias por el aviso, pero no voy a seguirla». Esta distancia le permitió actuar con más claridad y tomar decisiones sin dejarse arrastrar por la crítica interna. Un momento clave ocurrió un sábado por la mañana. Martina había planeado comenzar un proyecto personal que llevaba meses postergando. Al principio, su mente le susurraba que no estaba preparada, que probablemente fracasaría, que no tenía la disciplina suficiente. Por un instante, sintió la vieja parálisis. Pero esta vez, sacó su cuaderno y escribió cada pensamiento negativo, uno tras otro. Al final de la lista, escribió, «Estos pensamientos no son hechos, son patrones que puedo cambiar». Respiró profundamente y decidió dar el primer paso. Inició el proyecto, avanzó con calma y se sorprendió al notar que podía concentrarse sin que la voz crítica dominara la situación. Por primera vez, sintió que podía ser observadora de sus propios pensamientos, no prisionera de ellos. Martina comprendió que reconocer al saboteador no era suficiente, también debía aprender a dialogar con él. Empezó a preguntarse, ¿qué intención tiene este pensamiento? ¿Me protege o me limita? ¿Hay otra forma de mirar esta situación? Esta práctica le permitió transformar la relación con su mente. Lo que antes era una voz temida y destructiva, comenzó a convertirse en un indicador, una especie de guía que le señalaba dónde prestar atención y dónde podía actuar con valentía. Al final de la semana, Martina se sentó en su escritorio, contemplando el cuaderno lleno de pensamientos negativos y reflexiones. Por primera vez en años, no se sentía derrotada por ellos. Sentía curiosidad, claridad y una chispa de esperanza. Reconocer al saboteador había sido el primer paso real hacia la libertad. Ya no se trataba de luchar contra su mente, sino de entenderla, escucharla y guiarla hacia pensamientos que la empoderaran. Martina sabía que el camino apenas comenzaba. Todavía habría momentos difíciles, todavía surgirían dudas y miedos. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Reconocer al saboteador era el inicio de un proceso profundo que le permitiría dejar de autosabotearse y, paso a paso, construir la vida que realmente deseaba. Capítulo 3. Rompiendo los hábitos mentales. A medida que Martina avanzaba en su proceso, se dio cuenta de que reconocer la voz del autosabotaje no era suficiente. La mente no se transformaba solo con conciencia. Había hábitos profundamente arraigados que necesitaban ser reemplazados por patrones más constructivos.
Cada pensamiento negativo que surgía había sido reforzado por años de repetición, como un sendero marcado que la mente recorría automáticamente. Cambiarlo requeriría disciplina, paciencia y práctica constante. Martina comenzó con ejercicios diarios de observación. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo anotaba y luego lo cuestionaba. ¿Es realmente cierto? ¿Tengo pruebas de que esto sucederá? ¿Estoy exagerando los riesgos? Este simple acto de cuestionamiento le permitió tomar distancia de los pensamientos y disminuir su poder sobre ella. Descubrió que la mayoría de sus miedos no tenían fundamento real, eran suposiciones automáticas que su mente repetía una y otra vez sin evidencia. Pero no solo se trataba de cuestionar, sino de reemplazar. Cada pensamiento negativo debía ser acompañado por uno positivo o constructivo. Cuando su mente decía, «Nunca lo lograré», ella aprendió a responder, «Puedo intentarlo paso a paso, y cada pequeño avance cuenta». Cuando surgía la autocrítica, decía, «Estoy aprendiendo, no necesito ser perfecta». Al principio, estas respuestas se sentían forzadas, artificiales. Sin embargo, con la repetición diaria, comenzaron a integrarse de manera natural en su pensamiento. Martina también notó que los hábitos mentales negativos no surgían en aislamiento, sino que estaban ligados a situaciones específicas. Antes de una reunión de trabajo, su mente inmediatamente le recordaba todas las veces que había cometido errores. Antes de comenzar un proyecto personal, imaginaba el fracaso y la crítica de otros. Comprender estos patrones le permitió planificar estrategias preventivas. Practicaba respiración consciente antes de los momentos de estrés, se repetía afirmaciones positivas y se recordaba sus logros pasados para contrarrestar la voz negativa. Un ejercicio que transformó su rutina fue la escritura consciente. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas que había hecho bien durante el día, sin importar cuán pequeñas fueran. Al principio le costó encontrar ejemplos, pero con el tiempo su cuaderno se llenó de logros, decisiones acertadas y momentos de valentía. Esta práctica reforzó su autoestima y le mostró evidencia tangible de que podía confiar en sí misma. Otro cambio importante fue la atención al lenguaje que utilizaba consigo misma. Martina había descubierto que las palabras que uno se dice generan emociones y acciones coherentes. Cambiar un no puedo por un voy a intentarlo no solo modificaba su pensamiento, sino también la energía que sentía y la disposición para actuar. Comenzó a hablarse con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo en dificultades. Cada frase positiva se sentía como un paso hacia la libertad interna. Durante este proceso, Martina enfrentó retrocesos. Había días en los que los pensamientos negativos volvían con fuerza, especialmente cuando algo inesperado sucedía o cuando la comparación con otros aparecía. Sin embargo, en lugar de castigarse, aprendió a observar esos momentos con curiosidad. Se preguntaba, ¿por qué este pensamiento surge ahora? ¿Qué emoción está detrás? ¿Qué puedo hacer para responder de manera más constructiva? Esta actitud de aprendizaje la ayudó a mantener la calma y a no caer en la culpa. Un ejemplo concreto ocurrió durante una presentación en el trabajo. La vieja voz interna le decía que iba a equivocarse, que todos notarían sus errores y que sería humillante. Antes, esa ansiedad la habría paralizado, pero ahora respiró profundo, reconoció el pensamiento y lo reemplazó con «Puedo prepararme, hacer mi mejor esfuerzo y aprender de la experiencia». La presentación fue un éxito relativo, y aunque hubo pequeños errores, Martina los aceptó como parte del aprendizaje y no como un fracaso. Esa experiencia reforzó su confianza en que podía romper los hábitos mentales que la limitaban. Al final de varias semanas de práctica, Martina notó que los momentos de duda no desaparecían por completo, pero su intensidad disminuía. Cada pensamiento negativo que surgía ya no la controlaba. Ella podía observarlo, cuestionarlo y decidir cómo responder. Había aprendido que los hábitos mentales se transforman con práctica constante, y que cada pequeño paso era una victoria sobre la voz interna que la había mantenido atrapada durante años. Martina comprendió que romper los hábitos mentales era un proceso continuo. No existía un final definitivo, sino un camino de autoobservación, cuestionamiento y reemplazo consciente. Y mientras más ejercitaba esta práctica, más se acercaba a la libertad que había soñado, una mente clara, confiada y capaz de apoyarla en lugar de detenerla. Cada día, respiraba un poco más tranquila,
más fuerte y más consciente de su poder interno. Ese entendimiento le dio un nuevo propósito: transformar sus pensamientos no solo para su beneficio, sino para inspirar a otros que, como ella, estaban atrapados en la trampa invisible del autosabotaje. La mente de Martina empezaba a sentirse verdaderamente su aliada, y con ello, su vida comenzaba a expandirse hacia posibilidades que antes parecían imposibles. Capítulo 4. La voz que apoya. Martina descubrió que romper los hábitos mentales era solo una parte del proceso. La siguiente etapa era aprender a hablarse a sí misma con compasión. Durante años, había sido su propia crítica más dura. Cada error, cada indecisión, cada paso en falso era motivo de juicio y autorreproche. Esa voz interna negativa la había acompañado a todas partes, recordándole constantemente que no era suficiente. Ahora comprendía que si quería dejar de autosabotearse, necesitaba reemplazar esa voz crítica por una que la apoyara. Al principio, fue difícil. Hablarse con amabilidad no era natural, la mente tendía a volver al juicio automático. Cada vez que cometía un error, la vieja frase de no eres suficiente surgía como un resorte. Sin embargo, Martina decidió ser persistente. Comenzó con frases sencillas: estoy haciendo lo mejor que puedo, merezco aprender y crecer, está bien equivocarse, puedo intentarlo de nuevo. Al principio se sentían forzadas, como si estuviera repitiendo palabras vacías, pero con el tiempo comenzaron a resonar en su interior, generando una sensación de calma y seguridad que nunca había experimentado. Martina también aprendió que la voz de apoyo debía ser activa, no solo reactiva. No bastaba con contrarrestar los pensamientos negativos cuando aparecían, debía nutrir su mente constantemente con afirmaciones y reflexiones que fortalecieran su confianza. Por las mañanas, antes de levantarse de la cama, se repetía a sí misma frases que reforzaban su valor: hoy puedo enfrentar los desafíos, tengo habilidades para resolver lo que venga, mi esfuerzo es suficiente. Con cada repetición, sentía como esa voz empezaba a ocupar espacio en su mente, desplazando lentamente la crítica constante. Un cambio fundamental fue aprender a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Antes, Martina apenas notaba sus victorias, siempre encontraba algo que podría haber hecho mejor. Ahora, cada vez que completaba una tarea, terminaba un proyecto o enfrentaba una situación que le generaba miedo, se tomaba un momento para reconocer su esfuerzo. Incluso si algo no salía perfecto, encontraba aspectos positivos para valorar. Esta práctica reforzaba su autoestima y le recordaba que podía confiar en sí misma. Martina también trabajó en cómo se hablaba cuando anticipaba situaciones difíciles. Antes de una reunión importante, un examen o un proyecto, su mente se llenaba de críticas y temores. Ahora, respiraba profundo y se decía: puedo manejar esto. Estoy preparada para aprender, sin importar el resultado. Esta voz de apoyo no solo reducía la ansiedad, sino que le permitía actuar con claridad y confianza, sin que la crítica interna dominara sus decisiones. Un ejemplo que transformó su vida ocurrió durante una presentación en el trabajo. Cuando recibió la noticia de que debía exponer frente a toda la oficina, la vieja voz interna apareció: te vas a equivocar, todos lo notarán, será humillante. Por un momento, Martina sintió la ansiedad subir como un nudo en el pecho. Pero recordó las semanas de práctica con su voz de apoyo. Se detuvo, respiró y dijo: estoy preparada. Puedo hacerlo y aprender de esta experiencia. Durante la presentación, las palabras fluyeron con naturalidad, los errores fueron mínimos y ella misma se sorprendió de su capacidad para mantener la calma. Esa experiencia reforzó su confianza y demostró que la voz interna podía ser transformada en una aliada. Además, Martina comprendió que la voz de apoyo debía ser constante, no solo en momentos de desafío. Comenzó a incluir reflexiones positivas durante su rutina diaria, mientras caminaba, mientras cocinaba, mientras realizaba tareas domésticas. Con el tiempo, esa voz se convirtió en un diálogo natural, presente en su día a día y capaz de sostenerla en momentos de duda. El impacto en su vida fue profundo. Su relación con sus compañeros de trabajo mejoró, porque podía comunicar sus ideas con seguridad y sin autocrítica excesiva. Sus amistades se fortalecieron, porque dejó de anticipar juicios y comenzó a confiar en su valor. Incluso su bienestar físico mejoró,
ya que la tensión que antes acompañaba cada pensamiento negativo disminuyó notablemente. Martina comprendió que la voz que apoya no elimina los desafíos ni los errores, pero sí cambia la manera en que se viven. La vida sigue presentando obstáculos, pero ahora ella tenía un aliado interno que la sostenía, la guiaba y la alentaba a seguir adelante. Aprendió que tratarse con compasión no era un lujo, sino una herramienta esencial para vivir sin autosabotaje y construir una mente fuerte y resiliente. Al finalizar ese capítulo de su vida, Martina sentía que su mente ya no era un campo de batalla constante. La voz interna negativa seguía apareciendo de vez en cuando, pero ya no era dominante ni aterradora. La voz de apoyo había ocupado su lugar, y con ella, una nueva forma de vivir, consciente, valiente y llena de confianza. Martina estaba lista para avanzar hacia la siguiente etapa, aprendiendo a transformar el miedo en acción, y descubriendo que cada paso que daba la acercaba a una vida más plena y libre de autosabotaje. Capítulo 5. Transformar el miedo en acción. Después de varias semanas practicando la voz de apoyo y cuestionando sus pensamientos negativos, Martina comprendió algo fundamental. No bastaba con reconocer los patrones mentales y hablarse con amabilidad. Había llegado el momento de actuar, de poner en práctica todo lo aprendido y enfrentar los miedos que la habían mantenido paralizada durante años. La transformación definitiva requería acción consciente. Martina sabía que sus pensamientos negativos y su autosabotaje estaban profundamente vinculados al miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, miedo a lo desconocido. Cada vez que surgía una oportunidad para avanzar, su mente anticipaba todos los escenarios posibles en los que podría fallar. Antes, eso la paralizaba. Ahora entendía que podía sentir miedo y, al mismo tiempo, decidir actuar a pesar de él. Decidió comenzar con pequeños desafíos diarios. Cada acción, por mínima que pareciera, era un entrenamiento para su valentía. Empezó con situaciones que antes evitaba por temor a equivocarse, hablar en reuniones, expresar su opinión en el trabajo, asumir responsabilidades que había postergado por miedo. Al principio, su ansiedad se disparaba, pero respiraba profundo, reconocía la sensación y la transformaba en energía para actuar. Un día, Martina se enfrentó a un desafío mayor, presentar un proyecto que había diseñado durante meses frente a todo su equipo. La voz negativa comenzó a aparecer con fuerza, diciéndole que se equivocaría, que haría el ridículo, que nadie valoraría su trabajo. Por un momento, el miedo la paralizó. Luego respiró, se recordó todas las veces que había superado pequeños desafíos y dijo en voz baja: «Puedo hacerlo. No necesito ser perfecta. Solo necesito dar lo mejor de mí». Durante la presentación, el miedo siguió presente, pero no la dominó. Cada frase que pronunciaba, cada diapositiva que mostraba, era un acto de valentía. Y al final, recibió comentarios positivos y reconocimiento por su esfuerzo y claridad. Esa experiencia le enseñó que la acción sostenida es la herramienta más poderosa para derrotar los pensamientos que intentan detenernos. El miedo deja de ser una barrera cuando se convierte en combustible para avanzar. Martina también aplicó esta práctica en su vida personal. Comenzó a retomar hobbies y actividades que había abandonado por inseguridad, como clases de pintura y escritura. Al principio, dudaba de su talento, se comparaba con otros y se cuestionaba si valía la pena. Pero cada vez que se sentaba frente al lienzo o escribía una página, respiraba y recordaba: «Estoy aquí para aprender y disfrutar, no para ser perfecta». Poco a poco, estas acciones la llenaron de satisfacción y reforzaron su confianza. Un elemento clave fue aprender a dividir los grandes desafíos en pasos pequeños. Antes, cualquier proyecto importante la abrumaba y la llevaba a postergar. Ahora, identificaba cada etapa, celebraba cada avance y ajustaba su camino según fuera necesario. Cada paso completado reforzaba su seguridad y le demostraba que podía actuar a pesar de la duda. Martina también comenzó a enfrentar situaciones que antes evitaba por miedo al juicio de otros. Durante reuniones sociales, en lugar de callar, expresaba sus opiniones con respeto y autenticidad. Al principio sentía ansiedad, pero luego descubrió que los demás no estaban evaluando cada palabra y que su valor no dependía de la aprobación externa. Cada interacción reforzaba su sentido de autoeficacia y disminuía el poder de los pensamientos negativos. Además,
Aprendió a integrar la acción con la reflexión consciente. Cada vez que completaba un desafío, se tomaba un momento para analizar cómo había respondido al miedo, qué estrategias funcionaron y qué podía mejorar. Esta práctica le permitió convertir cada experiencia en aprendizaje y reforzar su sensación de control sobre su vida. Meses después, Martina notó una transformación profunda. Los pensamientos negativos seguían apareciendo, pero ahora eran pasajeros y no determinaban sus decisiones. La acción constante, acompañada de autocompasión y cuestionamiento consciente, había debilitado el poder del autosabotaje. Cada proyecto terminado, cada opinión expresada, cada reto enfrentado le demostraba que podía confiar en sí misma. Martina comprendió finalmente que la verdadera libertad no consiste en no sentir miedo, sino en aprender a actuar a pesar de él. Cada paso que daba fortalecía su confianza y reducían las cadenas del autosabotaje. La vida, que antes parecía un terreno peligroso lleno de obstáculos internos, ahora se presentaba como un espacio de posibilidades donde podía crear, avanzar y disfrutar de su crecimiento. Al final de este capítulo, Martina sintió una sensación de poder y satisfacción que nunca antes había experimentado. Había convertido el miedo en una herramienta de acción, los pensamientos negativos en recordatorios para actuar con conciencia y el autosabotaje en un impulso para mejorar y aprender. Su mente comenzaba a ser un aliado, su vida un reflejo de sus decisiones conscientes, y cada día un paso hacia la libertad interior que tanto había buscado. Capítulo 6. La mente liberada. Después de meses de práctica, Martina despertó una mañana con una sensación que no había experimentado en años: tranquilidad. Su mente, antes un constante campo de batalla entre la crítica y el miedo, ahora estaba en calma. Los pensamientos negativos todavía aparecían, pero ya no dictaban sus acciones ni su estado emocional. Había aprendido a observarlos, cuestionarlos y, sobre todo, reemplazarlos con pensamientos constructivos. Su voz interna había dejado de ser un enemigo y se había convertido en una guía sabia que la acompañaba. Martina recordó el momento en que decidió enfrentar su autosabotaje. Todo había comenzado con la simple intención de entender su voz interna. Con el tiempo, había aprendido a reconocerla, cuestionarla, reemplazarla por pensamientos positivos y, finalmente, transformarla en una aliada. Cada paso en el proceso había sido un pequeño triunfo, desde escribir sus pensamientos negativos hasta hablarse con compasión y actuar a pesar del miedo. Ahora, su vida había cambiado en todos los aspectos. En el trabajo, se sentía segura al tomar decisiones y expresar sus ideas. Sus relaciones personales se habían fortalecido porque ya no se comparaba ni se juzgaba constantemente. Podía disfrutar de momentos simples, como conversar con amigos o caminar por el parque, sin la carga de la autocrítica que antes le impedía estar presente. Martina también descubrió que la libertad mental no solo se trataba de eliminar los pensamientos negativos, sino de construir un propósito claro. Había aprendido a identificar lo que realmente valoraba y a tomar decisiones alineadas con esos valores. Esto le dio un sentido de dirección y motivación que antes estaba ausente. Sus proyectos personales, que antes quedaban postergados por miedo o inseguridad, comenzaron a concretarse. Cada avance, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y su sensación de autonomía. Un día, mientras reflexionaba en su escritorio, Martina escribió una lista de logros que había alcanzado desde que comenzó su proceso. Se sorprendió al ver la cantidad de cambios. Había completado un proyecto importante en el trabajo, retomado un curso que siempre había querido hacer, fortalecido su relación con amigos y familiares, y aprendido a manejar su ansiedad y sus miedos. Al leer la lista, sintió un profundo orgullo. Por primera vez, reconocía sus logros sin minimizarlos, sin compararlos y sin sentir que eran insuficientes. Martina también descubrió que podía ayudar a otros. Sus experiencias y aprendizajes le dieron la capacidad de acompañar a personas que atravesaban situaciones similares. Comenzó a compartir sus estrategias para manejar los pensamientos negativos y dejar de autosabotearse, y recibió gratitud y reconocimiento de quienes se beneficiaban de su guía. Esta práctica no solo fortalecía a otros, sino que también consolidaba su propia confianza y bienestar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Martina se detuvo a observar el cielo. Sintió cómo la brisa acariciaba su rostro y cómo el sol iluminaba su camino.
Respiró profundamente y notó algo que antes le era imposible: paz interna. Ya no se preocupaba constantemente por lo que podía salir mal, ni anticipaba críticas imaginarias. Su mente estaba clara, su corazón tranquilo y su alma ligera. Todo el esfuerzo y la dedicación habían dado fruto. Martina comprendió que la verdadera libertad no consistía en eliminar los miedos o los pensamientos negativos por completo, sino en vivir con ellos sin permitir que controlaran su vida. La mente liberada no es la que nunca duda, sino la que actúa con conciencia, compasión y determinación a pesar de las dudas. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió gratitud. Había recorrido un camino largo, enfrentando sus miedos, cuestionando sus patrones y aprendiendo a apoyarse a sí misma. Cada desafío, cada retroceso, cada avance formaba parte de su historia de transformación. Por primera vez, Martina podía decir con certeza que estaba viviendo de manera plena y auténtica. Su corazón se llenó de alegría, no por la ausencia de dificultades, sino por la fuerza interna que había cultivado. Había dejado atrás la trampa del autosabotaje y los pensamientos negativos ya no dictaban su destino. Su mente, antes llena de crítica y miedo, ahora era su aliada, y su vida reflejaba claridad, confianza y propósito. Martina sonrió mientras respiraba profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre, completa y capaz de crear la vida que siempre había deseado. La paz que sentía no era temporal, sino el resultado de un trabajo constante, consciente y valiente. Su mente estaba liberada, su corazón tranquilo, y su camino abierto hacia un futuro lleno de posibilidades. La voz interna ya no era un enemigo, sino una guía sabia, y Martina había aprendido a escucharla, confiar en ella y, sobre todo, a ser su propia aliada. La historia que había comenzado con miedo y dudas, terminaba con esperanza, libertad y un final feliz que reflejaba todo su crecimiento y su fuerza interior.